Hola, mi nombre es Yolanda Valera Rodríguez Delgadillo, soy del grupo 210 del equipo 4 y hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre el cambio climático. Yo les hablaré sobre lo que es o lo que consiste. El cambio climático es la variación del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a las acciones del hombre. Se produce sobre todos los parámetros climáticos, como por ejemplo la temperatura, la precipitación, la nubosidad, entre otras, a muy diversas escalas de tiempo. En otras palabras, el cambio climático se puede decir que es un cambio de clima debido directa o indirectamente entre la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que va más allá de la variabilidad climática natural. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Rezuela y yo les voy a presentar cómo se produce el cambio climático. Empiezo mucho antes de lo que la gente se imagina. Esta problemática tiene sus orígenes en la revolución industrial, es decir, ni más ni menos que hace más de 150 años. Para ser exactos, hace unos 180 años. Según muchos estudios, la etapa conocida como la revolución industrial trajo consigo el aumento de los gases responsables del efecto invernadero, suponiendo con ello un aumento del calentamiento global de la Tierra. De hecho, antes procesos industriales, gases como el CO2 se situaban en unos niveles más o menos bajos, acelerando considerablemente con el inicio de esta nueva etapa en la era de la sociedad. Que afectan el cambio climático. El primero es el transporte contaminante. La primera de las causas del cambio climático recae en el transporte. El 40% de las emisiones de España proviene de camiones y coches. El 2 es edificios que necesitan rehabilitar energía. El 36% de los gases del planeta son gracias a esos edificios. Número 3. La industria como causa del cambio climático. Podríamos pensar que las industrias como la química o la petróleo son dos de las principales causas del cambio climático, así, pero no son solas esas. Aunque no lo parezca, industrias como las colorantes del PVC. 4. Generación excesiva de residuos. Cada persona que vive en Europa genera más de 1,5 kilos de basura al día. Eso causa más del 20% de la contaminación. 5. Agrícola y ganadera, sistema alimentario no sostenible. Número 6. Derroche de energía. Hay una larga lista de cosas que todos y todas podemos hacer en nuestro día a día para dejar de derrochar energía. 7. Deforestación. La deforestación no tiene solamente impacto directo en su entorno. El efecto también causa en el planeta. Los árboles tienen la virtud de transformar el CO2 en oxígeno. ¿Quiénes son los responsables del cambio climático? Cuando escuchamos hablar de problemas ambientales, frecuentemente pensamos que son otros los que lo generan y por lo tanto que no están en nuestras manos la solución. Al parecer, esto también ocurre con la emisión de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Es común que no asociemos las emisiones de estos gases en nuestras actividades diarias y menos aún que esto pueda contribuir al cambio climático. La generación de electricidad, el consumo de combustión de fósiles como la gasolina y el diésel, la producción de los elementos de construcción, la eliminación de la vegetación, que es convencida como cambio de uso del suelo, así como la producción de los alimentos y de otros tantos bienes y servicios que consumimos a diario, generalmente una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que también somos parte del problema. Si pudieras sumar tus emisiones con las de tu familia, vecinos y el resto de los mexicanos, así como las que se producen en las empresas, escuelas, industrias y casas y oficinas del país, obtendrás un total de fuentes antropogénicas generadas en México. Si tuvieras estos mismos datos para todos los países y los sumaras, obtendrías entonces las emisiones de todo el mundo. Mi nombre es Alison Eunice Ortega Hernández, soy del grupo 210 y la pregunta que me tocó es ¿en qué afecta el cambio climático en los animales? Los animales son sensibles a los cambios de temperatura, tanto o más que los humanos. Cada especie tiene una serie de condiciones climáticas, humedad, temperatura, en la que se sienten a gusto, pero el calentamiento global está alterando esos patrones. El cambio climático está llevando a muchas especies al límite.
Hola, mi nombre es Mariana Guadalupe Quiroz Balandrán, soy del grupo 210 del equipo número 4. El tema que escogió mi equipo es el gran impacto ambiental. A mí me tocó hablar sobre en qué nos afecta el cambio climático en el ambiente. Esto tiene unas grandes consecuencias. Entre las peores nos podemos encontrar con la gran escasez de agua que estamos pasando por estos momentos. También encontramos la gran contaminación que hay en la comunidad, que esto hace que ocurran unas grandes inundaciones cuando llueve, ya que esto ocasiona que se tapen las alcantarillas por toda la basura, entonces tenemos una gran contaminación. También las sequías y las condiciones meteorológicas extremas que estamos pasando. También ocurre una gran falta de suministro de energías fiables, crecimiento y reproducción de las primeras fases vitales. Gracias. Buenas tardes, yo soy José Alfredo Romo Godínez del equipo 4 y voy a dar dos soluciones para el cambio climático. Tratar de consumir menos carne. La producción de carne roja lleva un número significativamente mayor de emisiones de gases de efecto invernadero que la de pollo, frutas, verduras y cereales. En la cumbre del clima de París, 119 naciones se comprometieron a reducir la emisión de agrícola en este sentido. Sin embargo, no hubo ninguna indicación de cómo hacerlo. Reducir y reutilizar incluso el agua. Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, pero lo cierto es que el transporte y procesamiento de los materiales en el reciclaje también conlleva la emisión de dióxido de carbono. Por eso, si reduces los desechos, tiras y tratas de reutilizar los materiales ya usaste, puedes marcar un cambio. Una de las soluciones es logrando acuerdos entre países, conseguir la reducción de gases en efecto invernadero a través de acuerdos internacionales que comprometan a los países a no sobrepasar los límites establecidos entre las naciones. Otra de las soluciones es realizando acciones individuales, llevando a cabo acciones visibles en la práctica de la sociedad, cambios en los hábitos que incitan a la ciudadanía a cambiar sus costumbres para actuar finalmente con una conciencia. Algunas de las otras soluciones es consumir productos alimentarios de proximidad o también conocidos como productos de kilómetro cero. Reciclar e intentar minimizar nuestro impacto generado con menos basura. Desplazamiento de manera sostenible, transporte público, uso de bicicletas, patinetas para viajes más largos. Eso quiere decir que no usar la mayoría de las veces bicicletas, o si llevas mucha familia, solamente con un carro para tratar de usar menos automóviles. Otra de las cosas es ahorrar el consumo de energía, consumir menos carne. La masiva producción de carne es responsable entre un 25% y un 40% de las emisiones de CO2.